es algo de lo que estuvimos viendo la vez anterior. Me dicen por favor cuando ya se logra ver la pantalla. Ahí, profe. Listo, muy bien. Para iniciar con algunas ideas que tenemos en lo que es el capítulo número 3, eh, quienes observaron, pues es un capítulo que básicamente se resume en lo que son tasas. En esto existen varias situaciones y ahorita vamos a ver algunas cositas por ahí. Em, el capítulo número 3 lo que trata son de algunos indicadores demográficos relacionados con lo que es mortalidad y morbilidad. En este caso, vamos a entender por indicadores de mortalidad todos aquellos relacionados con muertes. Y como vimos en la pasada tutoría, cuando hablamos en términos de tasas, ¿verdad? Que las tasas son un indicador, una medición sobre un fenómeno dado en tiempo y espacio. Estas tasas pueden ser de dos tipos. Puede ser tasas brutas, que las tasas brutas básicamente se relacionan con tasas a nivel de toda la población, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean tasa bruta de mortalidad, por ejemplo, se refiere a las muertes de toda la población en un tiempo y en un espacio dado. Y tenemos, por otra parte, lo que son tasas específicas. Las tasas específicas son, en el caso de tasas de mortalidad, es decir, de mediciones sobre muertes, tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de grupos de edades, son tasas específicas porque la especificidad está en el grupo de edad. Cuando hablamos de tasas por sexo, cuando hablamos de la tasa de mortalidad de hombres o la tasa de mortalidad en mujeres, estamos hablando de tasas específicas. O, por ejemplo, cuando segregamos tipos de poblaciones, por ejemplo, una tasa de mortalidad en adultos mayores o una tasa de mortalidad en menores de edad. Esos son tasas específicas. O, por ejemplo, cuando hablamos de una tasa de mortalidad de una provincia en específico, estamos ante tasas específicas. ¿Por qué? Porque hablan de un sector de la población. Entonces, cuando hablamos de una tasa, en este caso mortalidad, de toda la población, estamos hablando de tasas brutas, y cuando estas tasas se miden en un sector específico de la población, estamos hablando de tasas específicas. Entonces, este es uno de los términos, ¿verdad? De este capítulo, que es mortalidad, que como les digo, refiere a todo lo que son muertes con las dos tipos de tasas que tenemos en este momento. Y ahorita entramos de lleno en lo que son las tasas. Y por otra parte, tenemos lo que es morbilidad, y vamos a entender como morbilidad todo lo relacionado con enfermedades. Eh, y bueno, podemos tener, por ejemplo,
algún tipo de tasa de alguna enfermedad específica, como por ejemplo cáncer, igual a nivel poblacional, ahí estaremos hablando de una tasa bruta de cáncer, estamos hablando de toda la población, pero si hablamos ya, por ejemplo, una tasa específica, como lo es la tasa por cáncer en personas menores de 20 años, por ejemplo. Entonces, aquí se utiliza el mismo principio, ¿verdad? Cuando es de toda la población, hablamos de una tasa bruta. Cuando es una parte de la población, estamos hablando de tasas específicas. ¿Queda claro esos conceptos? Mortalidad, morbilidad, tasa específica y tasa bruta. Bien, hay hay varios indicadores que vamos a ir viendo. Nada más vamos a repasar qué era una tasa y cómo se calculaba, entendiendo pues qué es una tasa. Va a ser mucho más fácil para nosotros poder entender todas las tasas que se nos vienen en este capítulo. Entonces, partiendo de que las tasas es una medición a la exposición o la ocurrencia de algún evento, vamos a tomar ese evento como la cantidad de elementos que vamos a utilizar en el numerador. Por ejemplo, vamos a ver. Entonces, todo lo que está ocurriendo o lo que ocurre en un momento dado es el evento y eso es lo que vamos a poner en el numerador. Y toda la población expuesta a ese evento, es decir, los que pueden llegar a tener este evento o la ocurrencia de este evento, los que son sujetos a este evento, es lo que vamos a utilizar en el denominador. Eso lo vamos a multiplicar por una constante que puede ser por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000, eh, y ahí en adelante. Más que todo es para poner en contexto los números, si son números muy bajitos o si son números muy altos. Entonces, nuevamente, si por ejemplo hablamos de tasa de mortalidad, el nombre de la tasa, en este caso mortalidad, está haciendo referencia a muertes. Entonces, el evento van a ser muertes. Entonces, la cantidad de muertes que tengamos es lo que vamos a poner en el numerador. Y luego nos hacemos la pregunta, ¿quiénes están expuestos a morirse? Pues todos, ¿verdad? Toda la población está expuesta a morirse. Entonces, la población es lo que iría en el denominador. Multiplicamos por una K, un factor de ampliación, y el resultado que nos da es el resultado de la tasa. Eh, y como último paso es la interpretación. Entonces, ¿cómo es la forma correcta de interpretar una tasa? Si ustedes dicen la tasa de mortalidad es 3, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque ahí no estamos diciendo nada. Lo que tenemos que decir es qué significa ese 3. Entonces, para poder interpretar adecuadamente una tasa, lo que vamos a hacer es decir que hay tantos eventos, es decir, el resultado que nos dio hay 3 muertes. Cuando hablamos de eventos es lo que tenemos en el numerador. Hay 3 muertes por cada, y luego aquí K, es decir, lo que utilizamos por 10, por 1000, por 100.000 elementos de la población, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si es una tasa bruta de mortalidad que nos dio 3 y utilizamos como un factor K 1000, por ejemplo, lo que vamos a decir es que hay 3 muertes por cada 1000 habitantes. Y es muy importante en una interpretación no olvidar el tiempo y el espacio, es decir, cuándo se está dando y dónde se está dando ese fenómeno, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que utilizar, por ejemplo, hay 3 muertes por cada 1000 habitantes en Costa Rica en el año 2015. Entonces ahí estamos definiendo tiempo y espacio, ¿verdad? Es decir, en Costa Rica en el año 2015 es la definición de tiempo y espacio. Eso no lo podemos perder porque si no, la tasa pierde sentido, dado que una de las características de las tasas es su definición en tiempo y espacio. ¿Queda claro eso hasta ahí? Si no, continuamos.
Sí, profe. Listo. Vamos a ver. Voy a avanzar un poquito por acá. Por ejemplo, acá, veamos este caso. Tenemos eh, la tasa de natalidad. Entonces, ¿qué significa natalidad? Significa nacimientos. Entonces, nacimientos va a ser el evento, que es lo que tenemos aquí arriba. ¿Y cuál va a ser la población? Pues toda la población, ¿verdad? Toda la población puede llegar a generar un nacimiento y por cada 1000. Esto es una tasa bruta. Ahora veamos las tasas específicas, ¿verdad? Puede ser la tasa de natalidad entre mujeres solteras o entre mujeres casadas o entre mujeres divorciadas o las proporciones fuera de la... Pero ya esas son proporciones, no vamos a entrar acá todavía. Bien, eso nada más como repasando, ¿verdad? Un poco lo que teníamos en temas de lo que son las tasas. Y vamos a ver que tenemos varias, varias cosillas por acá. Permítame un segundo. Ok, vamos a quedarnos con esta imagen. Y por ejemplo, vamos a ir repasando algunas cosas. Em, Tenemos varias tasas específicas. Bueno, ya quedamos, ¿verdad? En que las tasas brutas se refieren a toda la población. Pero además tenemos algunas tasas específicas que son las que vamos a ver durante la tutoría. Existe lo que se llaman tasas de mortalidad por sexo. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a hablar de tasas de mortalidad en hombres y tasas de mortalidad en mujeres. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejercicio acá. Vamos a decir que en hombres tenemos 950,000. Y en mujeres tenemos por acá 975,000. Esto es la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres. Además, tenemos un dato de defunciones en hombres para el periodo de 198 defunciones y un dato de defunciones en mujeres de 202. Ahora bien, con esa información vamos a calcular la tasa de mortalidad en mujeres. Entonces, van ustedes a ir haciendo la tasa de mortalidad en mujeres. Y lo que vamos a hacer es que van a escribir en el chat el resultado, pero interpretando. Vamos a suponer que esto es Costa Rica en el año 2000 para definir tiempo y espacio.
Entonces, calculen la tasa de mortalidad en mujeres y lo que vamos a hacer es que el resultado lo vamos a poner en el chat, pero interpretándolo de una vez. Entonces van a colocar nada más la interpretación de sacar la tasa de mortalidad en mujeres. Tenemos 3 minutitos para que lo hagan. Profe, yo no sé por qué a mí no me sirve el chat. Solamente veo las personas que están, pero no puedo escribir nada. No me da la opción. Vamos a ver. Estoy teniendo últimamente problemas con esta aplicación de Teams. Entonces, no sé si es eso. Ok, vayan haciendo el ejercicio, ya habilito lo del chat. Que si no lo hacemos oral, no importa. ¿Tiene alguien ya el resultado que lo, sea que lo escriba en el chat o lo diga por acá? Ya con el resultado interpretado. Profesor, una pregunta. Claro, adelante. Dice que, digamos, como para hacer esto hay que tener espacio y tiempo. Ajá, correcto. En este caso, un ejemplo, aquí se está nada más preguntando cuánto es el total de funciones de mujeres. Ajá, Bueno, yo lo hice así, yo lo hice, total de funciones sería en este caso de mujeres es de 202, entre correcto, total de la población multiplicado por 100.000. correcto. Ajá, entonces a la hora de hacer sería total de funciones de mujeres es de 20.72 por cada 100.000 en Costa Rica. Ok, sería en ese caso, nada más hay que arreglarle un poquito de la interpretación, es hay o existen o hubo o se registraron
Ujú. 20.7 defunciones en mujeres por cada 1000 mujeres, en este caso. O, Sería por 1000. perdón, por 100.000, por lo que utilizaste. Ajá, por 100.000 lo hice yo. Ajá, correcto, sí. Entonces, en ese caso es por cada 100.000. Entonces, sería nada más indicar que hubo 20,7 Ujú. defunciones por cada 1000 mujeres. Ok, está bien. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si con esa misma información yo les pido la tasa bruta de mortalidad? Pero ¿me puede repetir un momento cómo quedaba la operación? Ok, el evento, como estábamos hablando de tasas, estábamos hablando de tasas específicas por sexo, entonces al decir tasa de mortalidad en mujeres, estamos hablando de muertes en mujeres, ese es el evento. Entonces, en el numerador van a ir la cantidad de muertes, que es el evento de interés, que en este caso son 202. Y en el denominador es toda la población expuesta a morirse. Sin embargo, en este caso, como es una tasa de mortalidad en mujeres, la población expuesta son las mujeres, que en este caso son 975.000. Eso lo divido y lo multiplico por un K o por una ampliación de 10.000, 100.000, etcétera. Y el resultado en este caso, como se multiplicó por 100.000, entonces la interpretación es que hubo 20,7 muertes por cada 1000 mujeres, ¿verdad? Porque esa es la población que estamos utilizando. O por ejemplo, si utilizaron por 1000 en lugar de 100.000, sería que hubo 0,2 defunciones por cada 1000 mujeres. Ambos resultados son correctos porque ahí lo único que está variando es el valor de K. Entonces no hay problema en utilizarlo 10.000, 100.000 u otro valor. Lo importante es que la escala o el valor final, lo único que varía es la escala. ¿Queda claro esa parte? Sí, nada más que a mí sí me cuesta eso, el número para escoger, para multiplicar. Ahí es donde yo me trabo. Lo que pueden hacer es, por ejemplo, ustedes hacen la división y lo que pueden hacer es calcular, digamos, utilizar un factor de ampliación que les quede, qué sé yo, uno o dos, uno o dos dígitos antes de la coma, para que el valor sea chiquitito y se pueda entender. Entonces, por ejemplo, si les queda 0,2, van a utilizar por 10. Si les queda 0, por ejemplo, voy a hacerlo acá. Digamos, si a la hora de dividir, O sea, lo que yo quiera multiplicarlo no me, digamos, no me puede afectar. Es que creo que para el cuestionario usamos por 100. Y si yo me acostumbro a usarlo siempre por 100, o sea, no me va a afectar en nada. O como el compañero lo usó por 100.000. no hay problema. El asunto es que, digamos, si es un cuestionario, está delimitado, si tienen que saber identificar cuál fue el que se utilizó. Por ejemplo, vean este caso. Digamos que el resultado les dio, esta fue el resultado de la división, 0,0002. Si yo multiplico por 100, eso me va a dar 0,0, porque aquí lo que es que se corre dos valores. Se corre dos valores la coma. Entonces, si yo multiplico por 100, sería 0,00
Ah, perdón, es para el otro lado. Se corre para acá, 0,002, perdón. Estoy haciendo mal. Se corre para acá la coma. 1, 2. Entonces, quedaría 0,02. Pero si yo multiplico por 1000, en este caso, quedaría 0,2. Entonces, si usted está en un cuestionario, por ejemplo, y solo viene esta opción, entonces ustedes tienen que identificar que se está multiplicando por 1000. O por ejemplo, si yo solicito, qué sé yo, em, bueno, yo no, el caso o lo que sea, utilizarlo por 1000 o por 10.000, pues entonces ese es el valor que tienen que usar. Entonces, para que incluso, por ejemplo, se les puede pedir la tasa, en este caso, de mortalidad por cada 10.000 habitantes. Entonces, ahí sí no podrían utilizar solo 100, ¿verdad? No hay, como le digo, no hay problema, siempre y cuando pues, el ejercicio o lo que se esté analizando no tenga mayor afectación por utilizar un K distinto. Pero si es a nivel de cuestionarios, pues podría eventualmente tener ahí tendrían que identificar ustedes qué valor de K se está utilizando, dependiendo del resultado. Mientras esto está bien, ¿verdad? El valor central, ya al identificar el valor de K, pues va a ser más fácil porque lo que van a ver es cuántos ceros se está corriendo a la derecha. Entonces, esa es una forma de cómo identificar por cada K lo están ampliando. No sé si queda claro con eso. Sí, profe, gracias. Ok, listo. Bien, les decía, con esta misma información determinemos la tasa bruta de mortalidad. Recuerden, tasas específicas, en ciertos sectores, tasas brutas significa toda la población. Entonces, tasa bruta de mortalidad para que lo saquen con esta misma información. Unos 3 minutitos para que lo calculen. Profesor, pregunta otra vez yo molestando. Esa es la suma de los dos, digamos, de las dos defunciones, más el total de la población, igual se multiplica por un K y el resultado, eso es todo. Correcto, es correcto.
¿Cómo hicieron la tasa bruta en este caso? Aquí lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, para sacar la población o el evento, sería tomar 198 y sumarle 202. Y la población total va a ser sumar hombres y mujeres. 950.000 más 975.000. Eso da, si multiplicamos por 100.000, 20,7. Entonces sería que hubo 20,7 defunciones por cada 1.000 habitantes en Costa Rica para el año 2000. Seguimos avanzando con algunos otros aspectos por ahí en cuanto a lo que son tasas. Tenemos lo que es, hay una tasa que es importante. Es que se me bajó el volumen. Hay una tasa que por aquí es importante, vean que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Todas las tasas se calculan igual, máxime cuando hablamos de tasas de mortalidad. Todo es lo mismo, ¿verdad? Son la cantidad de muertes entre la población que tenemos de interés. Nada más voy a hacer algunas aclaraciones con algunas poblaciones que demográficamente se definen de cierta manera. Por ejemplo, tenemos lo que es la tasa de mortalidad infantil. La tasa de mortalidad infantil, como habíamos eh, visto cuando hablamos de tasa de mortalidad, estamos hablando en personas menores de 1 año, ¿de acuerdo? No es mortalidad en menores de edad, sino cuando hablamos de tasa de mortalidad infantil, estamos hablando en mortalidades de menos de 1 año. Entonces, partiendo de todos los, digamos, por ejemplo, cuando hablamos de este tipo de tasa, cada vez que se diga mortalidad infantil, entonces lo primero que nos vamos a grabar en la mente son defunciones en personas menores de 1 año. Ok, viene la pregunta para poder identificar quién es la población expuesta, ¿verdad? ¿Quiénes son los propensos a morirse menores de 1 año? Entonces, en este caso, ya no vamos a contemplar toda la población. En este caso, lo que vamos a utilizar como población que se puede morir menos de 1 año son todos los recién nacidos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando son tasas de mortalidad infantil, no vamos a utilizar población total, sino vamos a utilizar todos los recién nacidos. ¿Por qué? Porque todos los recién nacidos o todos los que tengan menos de 1 año, por definición, son los que pueden morirse. Entonces, esa es la población expuesta, ¿verdad? En la que puede llegar a ocurrir un evento de mortalidad infantil. Entonces, para lo que es mortalidad infantil, nuevamente, mortalidad infantil, nuestra población total van a ser los nacimientos. Ok, entonces igual, mortalidad infantil, una de las características es que son menores de 1 año. Por eso es que la población expuesta son los nacimientos. Esa es la primera característica de lo que es mortalidad infantil. Ahora, hay otro elemento muy importante y es que dentro de lo que es mortalidad infantil hay algunas poblaciones de interés. Entonces,
Todo lo que sea, hay una diferencia entre mortalidad infantil y mortalidad neonatal, ¿verdad? Entonces, vamos a partir de eso. Entonces, tenemos lo que es mortalidad neonatal. Lo que es mortalidad neonatal. Y en este caso, la mortalidad neonatal son todas las personas, por los recién nacidos, menores de 28 días. Entonces, cuando hablamos de una población de menos de 28 días de recién nacido, ya no hablamos de mortalidad infantil, hablamos de mortalidad neonatal. Y dentro de lo que es, vamos a verlo como una pequeña gráfica para que lo podamos entender un poquito mejor. Hay varios segmentos. Desde cero por aquí nada más. De 0 a 12 meses, que es un año. Entonces, hasta 28 días, por acá, de ahí para abajo, vamos a entenderlo como mortalidad neonatal, que es lo que les estaba hablando ahora, ¿verdad? Esto es mortalidad neonatal. Esto es neonatal. Pero dentro de lo que es la mortalidad neonatal, hay otra segmentación. Vamos a tener entonces que, por ejemplo, hay una división a los 7 días. Entonces, todas las muertes que se den por debajo de los 7 días, vamos a entenderlo como mortalidad neonatal precoz. Siendo muy feo. Se me dañó el lapicito, entonces estoy a puro mouse. Entonces, todo lo que yo tenga por debajo de 7 días, voy a entenderlo como tasa de mortalidad neonatal precoz. Y lo que va de 7 a menos de 28 días es tasa neonatal, pero tardía. Y todo lo que va de 28 días hasta los 12 meses, aquí ya hablamos de tasa de mortalidad infantil residual. Ahora, vamos a recapitular nuevamente.
Cuando hablamos de tasa de mortalidad infantil, estamos hablando que es mortalidad en todas las personas menores de 1 año, ¿verdad? Eso es lo primero. Que por ser personas menores de 1 año, mi población expuesta van a ser los nacimientos. Por concepto, ¿verdad? Demográfico, por teoría demográfica, entonces mi población expuesta son todos los nacimientos. Bien, eso es como la tasa grande, ¿verdad? Sin embargo, dentro de mortalidad infantil hay varias segregaciones. Entonces, mortalidad infantil es desde 0 hasta los 12 meses, ¿verdad? 1 año. Sin embargo, todo lo que sea mortalidad por debajo de 28 días ya no se llama mortalidad infantil, se llama mortalidad neonatal. Y dentro de la mortalidad neonatal, todo lo que sea menor a 7 días, todas las muertes de recién nacidos con menos de 7 días, vamos a entenderlo como mortalidad neonatal precoz. Y la mortalidad que va de 7 días a menos de 28 días, vamos a conocerlo como tasa de neonatal tardía. Y todo lo que va de 28 días hasta los 12 meses, vamos a conocerlo como mortalidad infantil residual. ¿Queda claro esa división que existe a nivel de menores de 1 año? Claro como el agua. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok, entonces si no hay duda podemos seguir avanzando. Ahora, ¿de qué me sirve saber todo esto? Bueno, porque entonces cuando nos pidan calcular tasas de mortalidad infantil, tenemos que identificar si estamos hablando de personas con 28 días o menos, si son más de 28 días, si son menos de 7 días, porque entonces tenemos que identificar que, por ejemplo, estamos hablando sea una tasa de mortalidad neonatal precoz, una eh, tasa de neonatal tardía, mortalidad neonatal tardía, o una tasa de mortalidad infantil residual. Entonces, partiendo de eso, esto es tal vez una aclaración respecto a lo que son las tasas de mortalidad infantil. Vamos a ver. Otra tasa que requiere algún tipo de aclaración. Por ejemplo, las tasas de mortalidad por alguna causa específica. Nuevamente, ¿verdad? Cuando es una causa específica, estamos hablando de una enfermedad, las personas que mueren a causa de una enfermedad, pero en este caso, por ser una tasa de mortalidad eh, por causa específica, o sea, por alguna enfermedad o algo, se compara contra toda la población, porque aquí hay una diferencia muy grande. Vamos a hacer otra separación. Por ejemplo, yo puedo tener muertes por, vamos a ver, muertes por cáncer. Muertes por cáncer.
Entonces, si por ejemplo, muertes por cáncer, yo lo divido entre la población, estoy hablando de una tasa de mortalidad. ¿Ok? Pero si yo, por ejemplo, utilizo no la población, sino las personas enfermas por cáncer, sea es cáncer. Estoy hablando, en este caso, de una tasa de letalidad. Entonces, esa es una gran diferencia. Letalidad. Entonces, aquí hay una diferencia, ¿verdad? Cuando yo divido, por ejemplo, no es lo mismo decir las muertes del total de la población a decir, por ejemplo, en este caso, muertes por cáncer de las personas enfermas con cáncer. Entonces, cuando utilizo de toda la población, estoy hablando de tasa de mortalidad. Y cuando utilizo como población las personas enfermas por cáncer, entonces estoy hablando ya no tasa de mortalidad, sino de tasa de letalidad, ¿verdad? Para tener esa diferencia. Un ejemplo, para ilustrarlo ahora con todo este tema de la pandemia. Si yo, por ejemplo, tengo que hay 6.000 muertes por COVID-19 y yo la saco con respecto, permítame un momento, yo tengo, por ejemplo, las muertes que son 6.000 muertes por COVID-19. Y si yo eso lo comparo contra toda la población, estoy hablando de la tasa de mortalidad por COVID-19. Pero si yo tomo los 6.000 muertes y lo divido entre la cantidad de personas enfermas por COVID-19, estoy hablando de tasa de letalidad, ya no es tasa de mortalidad. Entonces, esa es una diferencia dependiendo del denominador que yo utilice. Entonces, nuevamente, cuando uso población, hablo de tasa de mortalidad. Cuando utilizo como población, las personas enfermas por una causa específica o por una enfermedad específica, estoy hablando de tasa de letalidad. ¿Queda claro esa diferencia entre lo que es una tasa de mortalidad y una tasa de letalidad? Bien, parece que no hay dudas. Eso es con respecto a lo que es mortalidad. Vamos a ver nuevamente, seguimos con el tema de tasas, pero en este caso relacionadas con morbilidad. Y aquí funciona muy similar, ¿verdad? Morbilidad, hablamos de enfermedades, entonces pasamos de muertes, de algún tipo de muerte, a hablar de algún tipo de enfermedad, ¿verdad? De las personas que se enferman, sea por cáncer, sea por eh, dengue, por el mismo COVID, por cualquier otra enfermedad, por diabetes, por lo que sea. Entonces, a eso se refiere con morbilidad, ¿verdad? Cualquier enfermedad. Entonces, aquí se utiliza exactamente igual, ¿verdad? El evento va a ser la cantidad de casos que tengo de esa enfermedad y la población es toda la población expuesta
a esa enfermedad. Nuevamente aquí se reitera la utilización de tasas brutas, que es con respecto a toda la población, o de tasas específicas respecto a algún sector, algún segmento de la población. Entonces se utiliza exactamente igual. Nada más aclarar algunas cosas aquí importantes para que ustedes dentro de lo que es morbilidad, tenemos lo que son las tasas de incidencia y las tasas de prevalencia. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que estamos tomando una fotografía en el tiempo. Esta es nuestra fotografía en el tiempo. Y resulta que, por ejemplo, en esa fotografía del tiempo hubo una persona que se enfermó por aquí y se curó por aquí. Otra persona que se enfermó por aquí. Ay. Otra persona que se enfermó por aquí y se curó por aquí. Otra persona que se enfermó por acá y se curó por acá. Otra persona que se enfermó por aquí y se cura por acá. Otra persona que se enferma por aquí y se curó por acá. Otra persona que se enfermó aquí y se curó acá. Entonces, vamos a hacer un pequeñito, aquí como para que me entiendan ejercicio. Los puntos amarillos, es que el amarillo casi no se ve. Voy a utilizar otro color. Ok. Los círculos verdes, lo que me indica es cuándo empezó la enfermedad. Ujú. Y lo que tengo marcado en ese recuadro en rojo es mi periodo de interés. Entonces, dependiendo del periodo de interés, yo puedo determinar prevalencia o puedo determinar incidencia. Vamos a entender como incidencia todos los casos nuevos que ocurren en un periodo dado, ¿verdad? En este caso, mi cuadrito rojo. Y como prevalencia, aquellos casos que tienen una enfermedad, digámoslo, presentaron la enfermedad en ese periodo. Entonces, por ejemplo, viendo este cuadrito que acabamos de dibujar aquí abajo, si mi periodo de interés es este, estamos hablando que yo tengo aquí un caso, 2, 3, 4, 5, tenemos 6 casos. Entonces, si yo deseo calcular incidencia, lo que voy a calcular son los nuevos casos que aparecieron durante este periodo. Entonces, el caso número 1, que es este que tenemos aquí, ¿es incidencia? No. ¿Por qué no es incidencia? Porque el inicio de la enfermedad se dio mucho antes del periodo de interés. Pero vamos a partir que aquí es el inicio de mi periodo de interés y este es el final de mi periodo de interés. Entonces, este primer caso no es incidencia porque ya había iniciado la enfermedad anteriormente. El segundo caso es incidencia, sí. ¿Por qué es incidencia? Porque se está generando dentro de mi periodo de interés o a partir de un momento dado. El tercer caso es incidencia, no. ¿Por qué? Porque inició antes de mi periodo de interés. El siguiente caso es incidencia, sí. ¿Por qué? Porque aparece dentro de mi periodo de interés. El que sigue es incidencia, sí. ¿Por qué? Porque está dentro de mi periodo de interés. Y el último es incidencia, no. ¿Por qué? Porque se dio antes o la persona inició la enfermedad antes de mi periodo de interés. Entonces, ¿cuántos casos
de incidencia tenemos ahorita? Tenemos 1, 2, 3. En este caso, 3 de 6. Entonces, estos 3 casos son los que yo voy a tomar para mi numerador como evento y mi población total van a ser los 6, ¿verdad? Es toda la población. Entonces, si yo quiero calcular una tasa de incidencia por determinada enfermedad, vamos a tomar los casos nuevos que surgieron en el periodo de interés. Ese periodo de interés yo puedo definirlo, por ejemplo, del 1 de mayo al 31 de mayo. Entonces, todos los casos nuevos del 1 de mayo al 31 de mayo, vamos a determinarlo como tasa de incidencia. O yo puedo decir también todos los casos nuevos a partir del 1 de mayo. Entonces, todo hasta ahí va a ser incidencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia con prevalencia? Prevalencia significa que ya tenían la enfermedad, ¿verdad? Pudieron haberla generado antes de o que se haya acabado durante mi periodo de interés. Entonces, ¿quién marca la cancha? La fecha inicial. Entonces, ¿qué es prevalencia? Son todos los casos que habían a partir de la fecha. Entonces, ¿este primero es prevalencia? Sí, porque inició aquí, pero vean que finaliza dentro del periodo de interés. Entonces, está prevalente dentro de mi análisis. El segundo es prevalencia. Bueno, en este caso no, porque más bien es incidencia, ya está ahí, pero igual, como prevalencia, también se cuentan los nuevos. Y así sucesivamente. En este caso, todos son casos de prevalencia, ¿de acuerdo? Esa es la gran diferencia que existe entre lo que es prevalencia e incidencia. ¿Queda alguna duda hasta ahí? Profe, ahí en donde dice el prevalencia, es el que está afuera y adentro cuenta, no importa. Es que me confundí aquí donde me dijo que el segundo no cuenta como porque es incidencia, pero al final sí. Sí, vamos a ver. Todo lo que es prevalencia es que la enfermedad se dio desde antes. ¿De acuerdo? Ok. Todo lo que inició antes de mi periodo de interés es prevalencia. Y todo lo que se da como nuevo dentro de mi periodo de interés es incidencia. Así es como lo vamos a manejar. Entonces, prevalencia es todo lo que inició antes e incidencia, todo lo que inició, em, como nuevo dentro de mi periodo de acuerdo. Ok. Listo. ¿Alguna duda hasta ahí de lo que hemos visto? Por el momento, claro. Listo. Entonces, prácticamente esto es lo que tenemos, digamos, de materia, ¿verdad? Obviamente, ahí, si hay algún detalle que me brinqué o que tengan alguna duda, pues obviamente eh, podemos hacer uso de este tiempo para ampliar. Hay un temita aquí al puro final sobre lo que son los estudios epidemiológicos. De acá nada más voy a mostrarles una diapositiva para nada más continuar. Vamos a ver aquí. Profe, usted esta tutoría la sube. Sí, correcto, esta tutoría queda grabada. La pasada me costó demasiado encontrarla. Ahí en el mismo grupo, aquí en Teams, ahí quedan también el historial de las grabaciones. Entonces lo que hacen es que entran, por ejemplo, al historial. Vamos, ya ahorita les enseño cómo. Sí, Igual yo porque siempre pongo el link es, en la plataforma. sí, porque yo por Teams no supe buscarla. Y ya fue como muy después que logré entrar. Ni sé cómo logré entrar, pero entré. Ok.
Listo, voy a explicar esta partecita y ya les muestro cómo es que ingreso a las grabaciones. Esto nada más para complementar lo que habla de los estudios demográficos. Y dice tipos de investigación científica, pero aplica igual para lo que son estudios demográficos. Los estudios epidemiológicos, perdón, demográficos pueden, hay diferentes tipos, ¿verdad? Los podemos clasificar de diferentes formas. Una es por su temporalidad, ¿verdad? Es la definición en el tiempo, que puede ser de dos tipos, puede ser transversal o longitudinal. Cuando es transversal, es como que yo tomara una fotografía en el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, como decir en el mes de abril, ¿verdad? Es todo lo que ocurre en el mes de abril y listo. O longitudinal, por ejemplo, que yo diga, bueno, este estudio se basa en los últimos, lo que ha ocurrido en los últimos 5 años o lo que ocurre de aquí a 5 años a futuro. Entonces, la longitudinal es algo que se hace a través del tiempo. La transversal es como una fotografía en el tiempo, ¿verdad? Esto es abril y esto es de hace 5 años o de acá a los próximos 5 años. Por eso es que longitudinal tenemos dos tipos, retrospectivo y prospectivo. Entonces, retrospectivo es hacia atrás, ¿verdad? En el tiempo hacia atrás, prospectivo es en el tiempo hacia futuro. Otra de las clasificaciones de las investigaciones científicas es según el resultado obtenido. En este caso puede ser descriptivo, ¿verdad? Que simplemente, por ejemplo, si estoy haciendo un estudio de una enfermedad, pues me limito únicamente, qué sé yo, estoy hablando del cáncer de pulmón, entonces me dedico únicamente a describir la población, cuánto es la edad promedio, cuántos días de evolución por el cáncer tienen, puedo sacar tasas de mortalidad, o sea, eso es descriptivo. Pero cuando ya yo empiezo a relacionar, por ejemplo, estudios del cáncer de pulmón con estudios de fumado, ya aquí estoy involucrando otra investigación, eso es ya analítico, ¿verdad? Entonces, descriptivo es únicamente, eh, como su palabra lo dice, describir la investigación que estoy haciendo, y analítico es cuando estoy relacionando otro tipo de investigaciones también. Además tenemos según la unidad del estudio, ¿verdad? Podemos clasificarlo de dos formas, individuales. Esto es cuando hablamos de una sola persona, por ejemplo, que yo haga la biografía de una persona en específico porque tenía una enfermedad que no era conocida en el mundo. O por ejemplo, la otra es ecológica, que es cuando son dos o más individuos, ¿verdad? Y luego tenemos, según el grado de intervención, que tenemos tres tipos: observación, experimental y cuasi experimental. En este caso, la observación es únicamente cuando el investigador recopila datos, simplemente para mostrar un resultado. En este caso, no interviene en ninguno de los procesos. Experimental es cuando yo manipulo los elementos, por ejemplo, cuando estoy, qué sé yo, en un laboratorio, no sé, fabricando medicamentos, que yo le pongo, qué sé yo, el medicamento se compone de dos componentes, dos principios activos, entonces en lugar de utilizar 50 y 50, utilizo 75% de uno, 25% del otro, analizo los resultados, y si no, pues le vuelvo a cambiar 60-40 y así. Entonces, eso es manipular los elementos, ¿verdad? Entonces, eso es experimental. Y cuasi experimental es una combinación de ambas, como por ejemplo, aquí hay una característica que siempre interviene como algún elemento natural, por ejemplo. Entonces, el cuasi experimental es una combinación de ambos versos, como un poquito para ubicar lo que se menciona, los tipos o las clasificaciones que hay de las investigaciones, ¿verdad? Se pueden clasificar dentro de estos cuatro. Nada más que considerar que cada uno de ellos se divide en varias categorías a su vez. Eso era nada más como para reforzar lo que venía ahí al final del capítulo. Con lo del Teams, voy a partir mi pantalla.
segundito, porque tengo aquí un problemita de conectividad nuevamente. Por ejemplo, ustedes están aquí, ahí están viendo ya el Teams mío. Sí, sí, profe. Ok. Por ejemplo, acá, cuando ustedes entran, y aquí donde dice Teams o grupos, ¿verdad? También pueden encontrarlo como grupos. Van a encontrar, digamos, ahorita porque tengo solo este grupo, pero por ejemplo, si tienen otros grupos, van a buscar el que se llama Demografía Tercer Cuatrimestre, que es este que tenemos aquí. Entonces, cuando ustedes entran, aquí a la derecha, donde dice Publicaciones, ¿verdad? Ahí está como todo los elementos. Entonces, por ejemplo, vean acá que dice, esta es la primera actividad de la primera tutoría que tuvimos. Ujú. Y aquí donde dice respuestas, ustedes les dan clic ahí. Y entonces dentro de eso está la grabación. ¿La ven? Entonces ahí ya nada más lo reproducen. Igualmente, cuando se termine de subir la tutoría número 2, ustedes van a entrar nuevamente donde dice respuestas y dentro de todas esas respuestas van a encontrar la grabación, como en este caso. Nada más que ahorita, pues como no se ha terminado de grabar, pues no lo vamos a ver. Pero entonces, nuevamente, entramos a Teams o grupos. Bueno, aquí yo tengo, vean, varios grupos. Entonces, entro al de demografía, tercer cuatrimestre 2021. Aquí arriba, en publicaciones, está el evento de la primera tutoría y donde dice respuestas, abren y ahí está la grabación. Lo mismo va a pasar aquí en tutoría 2. Ok. Y ahora sí me queda mejor. Sí, igual yo siempre subo el link de la grabación, nada más que eso sí está hasta el día siguiente, pero a veces es más fácil entrar al grupo de, de la materia. Entonces, ahí todos están agregados y nada más entran ahí al historial de las publicaciones de ese grupo y ahí lo que pasa es que está como ocultillo, ¿verdad? En esa leyenda que dice respuestas. Entonces, ahí están todo lo que se escribió en los chats o lo que se compartió, lo que se hizo y dentro de eso está la grabación de cada tutoría. Lo mismo va a suceder con esta que estamos ahorita grabando. ¿Alguna consulta adicional? Profe, ¿le puedo hacer una consulta con respecto a la tarea que Claro que estamos sí, haciendo? claro Profe, que sí. en lo que son las pirámides, digamos, yo lo que hice fue que hice como hoja nueva para cada una de las pirámides para pasar Ujú, los datos. correcto. Esos datos también tenemos que agregarlos junto con la pirámide a la hora de pasarlos ya a Word, al trabajo. No, solo las pirámides. Solo las pirámides. Ujú. Ah, ok. Y con respecto, profe, a lo que solicita de la comparación, ¿es una comparación en general con todas las pirámides? Sí, correcto. Es comparar cada uno de digamos, de las estructuras que están viendo ustedes ahí en las pirámides. Ujú. Ah, ok. Eso sería, profe, gracias. Sí, ahí como para ayudarles, cuando hablamos de comparar es, por ejemplo, ver, qué sé yo, comparar, digamos, una pirámide con otra en sentido de que se ve más gente joven, en otra se ven más adultos mayores, o si, por ejemplo, incluso una comparación es hasta que son iguales, ¿verdad? Es parte de lo que es la comparación. Entonces, es que ustedes observen cómo está la estructura, si hay más hombres, si hay más mujeres, si tienen digamos, la estructura de los rangos de edad similares, o si es diferente, a dónde hay más, a dónde hay menos. Eso es comparar. Profe, ¿y debe ir en porcentaje o digamos, es que yo me guié con el video que usted hizo en la tutoría anterior? Ajá. Y la hice exactamente igual a como usted no la explicó, pero vi que unos compañeros decían que con porcentaje y no sé qué. ¿Es necesario que vaya con porcentaje No, o se no, puede no. quedar así como usted la explicó? No hay problema. El tema con porcentajes es que, digamos, si los datos son incorrectos, los porcentajes van a estar incorrectos, ¿verdad? Entonces, Ajá. yo prefiero en este caso que utilicen los números poblacionales que se les está dando.
Ah, perfecto, mejor todavía. Eso sería, profe. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra consulta? Bien, si no hay más consultas, entonces estaríamos dando por finalizada la tutoría, cualquier consulta a través de la plataforma y ahí nos estaríamos conversando. Que tengan una buena tarde y nos vemos en la próxima tutoría. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Hasta Buenas luego. noches, profe, gracias. Gracias, profesor. Con gusto, buenas noches.